una carta de respuesta, en esta carta le responde que él daría su vida por su mujer, que lo siente mucho, pero que él, el servicio de la nación está por encima de cualquier otra cosa y que no puede abandonar el puesto para ir a ver a su mujer. La mujer, por fortuna, se salvó. Los franceses entran poco después en Sagunto y es cuando la mujer tiene que escapar con sus 3 niños pequeños, tiene que escapar al monte. Los franceses desvalijan el domicilio de Romeu, saquean la casa y encuentran escondidos 92.000 reales, que es una cantidad muy importante para la época, y con lo cual la ruina familiar pues ya se acentúa totalmente. Entonces la reacción de Romeu, cuando se entera de que le han saqueado la casa y le han robado todo lo que tenía allí, dice: no importa, si la patria se salva, nada me causa dolor, y si triunfa el tirano, nos sepultaremos todos bajo las ruinas, y entonces ¿para qué queremos las riquezas? O sea, este es el espíritu de Romeu. Entre tanto, Valencia vuelve a ser amenazada por Sichet, y entonces Romeu es nombrado comandante del 5º Cuerpo Saguntino, tenía 2 batallones de milicianos. En 1811 se traslada con su guerrilla a Alicante, a la zona de Alicante, cuando es ocupada Valencia, y desde Alicante la Junta Alicantina le encarga de organizar levantamientos populares, el levantamiento popular, y reunir voluntarios. Entonces recorre toda esta zona de Caudete, Fuente de la Higuera, Cocentaina, Bocairente, Onteniente. Los franceses buscan desesperadamente a la mujer y a los hijos, teniendo en cuenta pensando que si los capturan, pues Romeu se va a rendir, o por lo menos va a tener que aceptar un canje por la familia. Pero el hecho es que no dan con ellos. En cumplimiento de su misión, Romeu y su partida, al entrar aquí en Novelda, chocan con una columna francesa, derrotan a la columna francesa, y Romeu entró con su partida, entró en Novelda antes de perderse en las montañas de por aquí cerca, que ustedes conocerán mucho mejor que yo, por supuesto. En el Valle de Albaida une fuerzas con un guerrillero teniente que se llamaba Vicente Cortés. Las 2 partidas suman unos 800 hombres y libran batalla con un contingente francés muy numeroso entre Gijona y Muchamiel. Actuando en las cercanías de Ibi y Novelda, o sea, por esta zona, mantienen en jaque constante a una brigada de caballería francesa que había aquí acantonada, y otra brigada de infantería. Y ya los franceses, desesperados y cansados de perseguir a Romeu, pues bueno, buscan un traidor que le venda y para acabar con él. Entonces Romeu tenía el cuartel general en Alatoz, que es un sitio que hay en la sierra de Chinchilla, en las cercanías del río Júcar, por allí en una zona muy agreste, muy abrupta. Ahí tenía el cuartel general. Entonces Suchet, el mariscal Suchet, del que ya hemos hablado antes, le envía a través de mensajeros, le promete ascenso, le promete un puesto importante en la administración francesa. Por supuesto, Romeu lo rechaza totalmente, y entonces recibe Romeu la misión, digamos, en esta zona abrupta en la que se mueve, y por esta zona de aquí, de ir entregando voluntarios y pertrechos a la Junta, al ejército de Murcia que combate por esa zona. Y entonces Romeu lo que hace es una labor, digamos, de captación o de reclutamiento de recursos humanos. Por un lado, los entrena y los va entregando, digamos, a otras zonas de España para alimentar la insurrección, para alimentar la guerra en otras zonas de España. Por fin los franceses se encuentran, llega un momento en que los franceses van estrechando el cerco. Hay muchos ya guerrilleros que van cayendo de la propia partida de Romeu. Por ejemplo, cae Vicente Cortés, y por fin los franceses encuentran un traidor, un tal Vicente Blasco Ibáñez, en una novela que tiene donde trata la figura de Romeu. Dice que tenía el mote de Recelós. Se le conoce por el mote
Total, que este hombre vende a Romeu por 10.000 pesetas y lleva a los franceses al sitio donde está acampado, que era Sot de Chera, el 6 de junio de 1812. Los franceses se encierran, lo llevan a la ciudadela de Valencia, lo encierran allí por orden del mariscal Sichet, y Sichet lo intenta traer de nuevo al bando francés. Romeu contesta: dígale al mariscal que Romeu es un español, y un español que nació en Sagunto. Entonces los franceses, los franceses y los propios y algunos españoles que estaban también allí en la cárcel, pues dicen que han llegado a un acuerdo con los franceses por el cual le perdonan la vida si jura acatamiento a José Bonaparte. Y en cualquier caso le dicen, es un acatamiento que puede ser nominal. Tú puedes decir que acatas a José Bonaparte, no te van a pedir ningún juramento especial, simplemente eso, y luego tú en tu fuero interno pues sabes que no lo acatas, y en definitiva es una manera como otra cualquiera de salvar la vida, pues con una mentira piadosa, digamos, ¿no? Pues Romeu nada, dice, cuando le piden que acate, aunque sea de mentiras, a Bonaparte, dice: Romeu no sabe mentir, 1000 veces moriré antes que ser traidor a mi querida patria. Total, el 12 de junio muere ahorcado en la plaza del Mercado, y con él murieron también su criado, que estaba en la partida con él, y otro guerrillero de Monóvar, aquí cerca, se llama Gabriel Jiménez. Su familia, dicen los pocos biógrafos, porque hay muy pocas biografías sobre muy pocos datos biográficos en realidad sobre un personaje tan importante como es Romeu, ¿no? Pero sí sabemos que su familia quedó en una situación de pobreza angustiosa. La mujer tuvo que pedir limosna, y bueno, pues es una historia al fondo pues muy triste, ¿no? Muy heroica, pero muy triste. Así que bueno, ya para resumir un poco todo lo que estamos diciendo, podemos decir que la guerra de independencia en definitiva fue una inmensa tragedia para España, pero es una tragedia que fue impuesta, que nos fue impuesta, no es que la buscáramos nosotros. En definitiva hay otras cosas a lo mejor que nos las hemos buscado nosotros, en este caso no, en este caso fue una guerra impuesta por Napoleón. Solo trajo sufrimiento, devastación, muerte, rapiña. Prácticamente España quedó saqueada de arriba abajo. España además nunca había sido, prácticamente desde la invasión de los musulmanes en el 711, España se había mantenido prácticamente sin invasiones, y hasta la invasión napoleónica, y había una inmensa riqueza repartida por monasterios, por casas nobiliarias, por casas, por palacios, por pueblos, por ciudades, tal. Había todavía riquezas enormes, sobre todo en obras de arte, en joyas, en esto. Bueno, pues todo eso lo saquearon. El saqueo de los franceses fue brutal. Para que se haga una idea, no respetaron ni la tumba de los Reyes Católicos en Granada. La tumba de los Reyes Católicos la forzaron, la abrieron, y bueno, los huesos que había allí, o lo que hubiera, el polvo, lo que hubiera y tal, lo esparcieron, lo tiraron. Bueno, pues eso fue, y eso prácticamente lo que solía, como se solía portar la soldadesca francesa, como eso también, como he dicho antes, lo que hacía era alimentar el odio, lo que hacía era crecer el odio de la población española hacia los franceses, porque claro, todo eso de esta especie de guerra limpia que Napoleón llevaba a cabo en otros sitios de Europa, aquí en España no, aquí en España fue una guerra muy sucia la que se llevó a cabo. Yo creo además que hubo otro factor trágico importantísimo, que fue la sangría humana que supuso para España la guerra de la independencia. Se calcula que murieron unos 700.000 españoles se calcula que murieron en esa guerra, pero es que hay que tener en cuenta que España tendría entonces una población de unos 10 millones o 10 millones y medio de habitantes, ¿no? O sea, imagínense lo que es de una población de 10 millones que desaparezcan 700.000, así de un plumazo, como quien dice, ¿no?, en la guerra, ¿no? En cuanto a lo de
Aparte de esto y tal, la tragedia yo creo que también fue enorme en el sentido de que los ideales de la Ilustración, que en definitiva eran unos ideales que en España se podrían haber asentado perfectamente, porque en definitiva iba con el signo de los tiempos, es decir, la Ilustración era un movimiento que se expande desde Francia a gran parte de Europa y a las colonias norteamericanas, y era algo que iba con el signo de los tiempos. Aquí en España, pese a la resistencia de lo que podríamos llamar el viejo régimen, pues ya había cabezas pensantes muy importantes en el gobierno, en la cultura, en una serie de instituciones que eran lo que podríamos llamar ilustrados, eran gente liberal, como Jovellanos, con toda esta gente. Lo que pasa es, claro, cuando con la brutalidad de una guerra como la que se le impuso a España en 1808, el espíritu ilustrado, digamos, queda absolutamente comprometido, porque la reacción de la gran masa o de grandes masas del pueblo español es decir, pues si estos son los ilustrados, joder, y me están matando, están violando a mi mujer, están incendiando mi casa, están no sé qué, pues si esta es la Ilustración, pues yo no quiero saber nada por la Ilustración. Es decir, este tipo de reacción visceral se da en España, y es una de las causas, yo creo, por las que luego vendría también lo que vendría, las guerras estas de principios de siglo, las guerras, digamos, de los liberales contra los absolutistas y toda esta historia que ustedes conocen también. En cuanto a los británicos, pues qué les voy a decir. Los británicos es cierto que ayudaron a España, pero no ayudaron porque nos quisieran mucho, ni porque nos quisieran ayudarnos por una especie de bondad especial, sino que simplemente los británicos sabían que mientras estuvieran luchando aquí en España, la guerra no les llegaba a ellos. Entonces, bueno, pues ellos tenían aquí un ejército que estaba en definitiva desangrando a los franceses, y entonces les interesaba que la guerra de España se prolongara lo más posible para que los franceses aquí se desangraran y los franceses, digamos, perdieran aquí pues lo que perdieron, muchos soldados y muchos recursos. Es cierto que ayudaron aparte del ejército que mandaron, que era el que mandaba Wellington, es cierto que también mandaron dinero y mandaron armas, pero todo ese dinero que mandaron y todas esas armas se pagó religiosamente, o sea, no regalaron ni unos zapatos, o sea, todo el dinero y todas las armas que los ingleses trajeron a España se pagaron al terminar la guerra, pero puntual y religiosamente, ¿no? Y además de eso, pues hubo una serie de saqueos de ciudades importantes a cargo de las tropas inglesas, que han quedado en la historia como saqueos brutales, es decir, como saqueos que de hecho mucho peores casi que los que hacían los franceses, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que fue el incendio y saqueo de Ciudad Rodrigo, el incendio y saqueo de Badajoz, el incendio y saqueo de San Sebastián, el incendio y saqueo de Béjar. Todo esto fueron en muchos casos saqueos de los ingleses, una vez que ya en algunos casos dobles, porque primero pasaban los franceses y luego los ingleses, que iban en persecución o detrás de los franceses, pues terminaban, digamos, rematando la faena, ¿no?